Iniciamos la última unidad del programa, la número 6, que está enfocada en los imperios universales en el mundo mediterráneo, por lo que vamos a retomar el concepto de imperio ya trabajado con nuevos y particulares rasgos, tanto desde la perspectiva del tiempo como del espacio. En primer lugar, vamos a trabajar con el tema 1, que está centrado en la crisis de la polis dentro de este mundo griego, cronológicamente ubicada en el siglo IV antes de Cristo. Esta unidad, número 6, asociada a los imperios universales, puede delimitarse cronológicamente entre este siglo IV antes de Cristo y el siglo V después de Cristo, por lo que debemos tener muy claramente las diferencias entre las dos temporalidades. También vamos a señalar, como lo hacemos siempre, las perspectivas tanto diacrónica, por un lado, asociada a los procesos previos que ya hemos trabajado dentro del mundo griego, como los procesos que van a funcionar sincrónica o paralelamente con el mundo helenístico y con el mundo romano. Este siglo IV dentro del mundo griego se conoce como la etapa de la crisis de la polis griega, en oposición de alguna manera con la época de apogeo que significó el siglo V. En primer término, vamos a tomar algunas ideas sobre este concepto de la crisis, que por lo general es considerada como un proceso que implica dos caras, ¿sí? Puede ser entendida por un lado como un repliegue y por otro lado como la posibilidad de cambios. En este marco, Schnitzer plantea que la crisis del siglo IV puede considerarse como un proceso de detenimiento, de paralización y por otro lado de reversión, es decir, de modificación de eso que se ha detenido. Desde este marco conceptual, vamos a identificar a continuación algunas características o expresiones de ese proceso de crisis. Siguiendo los planteos de Glotz, quien analiza, por ejemplo, las costumbres generales o la vida privada, va a identificar algunos elementos como el del matrimonio, que se convierte en una institución de carácter artificial, o la paternidad en el sentido de evitar o dejar de lado algunos deberes que antes se consideraban fundamentales, incluso se conocen abandonos o las muertes de los hijos, casos de aborto, así como también el control de la natalidad, que pudo estar asociado, por un lado, a evitar la división de la herencia, pero también para evitar o ante situaciones como dificultades de salud, deformaciones, cuestiones que además están presentes en la producción filosófica. Como contracara de esto, es posible identificar un individualismo asociado a la vida familiar mucho más privada. Estrechamente conectado con esas cuestiones también está el nivel demográfico, en el que se reconoce una fuerte caída de la población, asociada, por supuesto, como dijimos previamente, con la baja de la natalidad, pero también con un aumento de la mortalidad infantil, también de los adultos, cuestión que pudo estar conectada con las situaciones de guerras. Recordemos que el siglo V
estuvo marcado por diferentes conflictos bélicos, como las guerras médicas, pero sobre todo las guerras del Peloponeso, que son el precedente más cercano y que pudo haber afectado demográficamente de forma negativa en este siglo IV. En cuanto a el ámbito económico, por ejemplo, vamos a seguir a autores como Austin y Vidal-Naquet, que ustedes van a trabajar en clases prácticas durante esta semana, quienes marcan claramente que todas las ciudades griegas van a sufrir una crisis económica, incluso la ciudad de Atenas, aunque en este caso en mucha menor medida. Y por otro lado, podemos destacar, ¿sí? De forma mucho más clara algunos elementos asociados a el repliegue o a la paralización, como por ejemplo los gastos excesivos para sostener las guerras, la reducción de los gastos del Estado, por ejemplo, dedicados a las construcciones o a las celebraciones cívicas, que eran parte de la realidad del siglo V, las dificultades agrícolas y por supuesto del campesinado, que va a conducir a movimientos de la población del campo a la ciudad y que se van a conectar por supuesto con el ámbito social. Sin embargo, frente a esa cara también podemos tener la de los cambios o la reversión, ¿sí? Que van a estar vinculados con, por ejemplo, el surgimiento de un derecho comercial, el desarrollo de la banca o el crecimiento de las fortunas móviles. De manera asociada también podemos visualizar algunas expresiones dentro de este ámbito social. En este caso, Schnitzer va a eh, sostener que se produjo un estancamiento de aquel equilibrio alcanzado en el siglo V y que esto se puede reconocer, por ejemplo, con la conformación de nuevas agrupaciones sociales, pero de carácter más privado, como las de los profesionales o con un carácter religioso o educativas. También la fuerte solidaridad que se va gestando en agrupaciones políticas, así como también la ampliación de la brecha entre ricos y pobres, em, la mayor relevancia que van a adquirir las expresiones, por ejemplo, de lujo, así como también que el dinero se va a presentar como un elemento utilizado ahora en el ámbito político y estrechamente conectados con las prácticas de compras de votos, como fue en el caso de la Asamblea Ateniense. Estas expresiones, por supuesto, permiten pensar en la importancia que va adquiriendo el individuo, la importancia de lo material, así como también la pérdida del deber y de la solidaridad de los ciudadanos que habían sido elementos claves de la polis durante la época arcaica y la época del siglo V. Si analizamos la esfera cultural, el arte, por ejemplo, deja de ser una actividad de carácter colectivo, vinculado, por supuesto, al desarrollo de la ciudad. Los recursos económicos que se van a destinar a ello van a ser menores y los mayores encargos que se pueden conocer a través de las fuentes son de particulares. También esto va a estar asociado con el incremento en la opulencia, por ejemplo, en las casas, en los retratos o en las biografías. Y otro dato interesante es cómo comienza a tener mayor presencia el autor, el poeta o el actor de una obra. ¿Sí? Cuestiones que enfatizan de alguna manera la relevancia del individuo por encima de la comunidad.
También en la esfera militar podemos encontrar indicadores de esta crisis. Por ejemplo, asociados a el estado de guerra casi constante, ¿sí? Durante el siglo IV, pero que también tiene sus antecedentes ya en el siglo V. Por otro lado, la importancia de la infantería ligera, así como también de una mayor presencia del estratega, que en este nuevo siglo se convierte en un componente clave de la vida pública, por ejemplo, como orador, así como también, por supuesto, de la vida militar, y que de alguna manera va creciendo individualmente por encima de la comunidad. Y un tercer elemento muy importante va a ser el creciente desarrollo del mercenariado. En este sentido, es interesante advertir cómo se va debilitando esta idea de la importancia de la defensa de la ciudad y por consecuencia la idea del soldado ciudadano. En este fragmento de una carta de Demóstenes contra Filipo podemos ver algunos de estos cambios que se consideran como negativos en la esfera militar, cuando Demóstenes señala que ni con dinero se compraba nada a nadie antes, y menos la guerra porque era leal y clara. Vemos así también cuando dice no para llevar tras de sí una falange de hoplitas, sino porque le estén vinculados, y soldados armados a la ligera, jinetes, arqueros, mercenarios, sin tropas, en fin, tropas de esa especie, o sea, marcando los diferentes cambios que se dan en el ámbito militar y sobre todo la importancia de los soldados pagados. Una última característica o rasgo corresponde al ámbito de las ideas y también a la producción filosófica, que es bastante importante en este periodo, que va además a formar parte de las fuentes documentales que por suerte han llegado hasta nosotros con autores reconocidos como Aristóteles, Jenofonte, Platón y Sócrates, Demóstenes, que van a debatir y hasta teorizar sobre cuestiones de Estado, de política y de la propia crisis que están viviendo, así como de épocas previas a la contemporánea. Una expresión muy relevante de este momento es precisamente la conceptualización del individualismo, así como también las diferentes teorías sobre el Estado. Recordemos la clasificación, por ejemplo, de Aristóteles, así como también una idea asociada a este Estado de carácter más conservador, ¿sí? Y con una fuerte crítica, sobre todo en el ámbito ateniense, al sistema democrático. Tanto Platón como Aristóteles, por citar algunos ejemplos, van a plantear en sus escritos una ciudad o un modelo ideal y en ese planteo, por supuesto, está implícito una crítica del sistema democrático del momento. Por otra parte, sí, se reconocen en esta crisis de la polis otra tendencia asociada a las hegemonías de los diferentes estados que se fueron sucediendo, Esparta, Tebas, Atenas, sobre el resto, y las opiniones que van a ir generándose de diferentes pensadores. Por ejemplo, Isócrates, que propone a Atenas como líder, ¿sí? Dentro de este mundo griego, o a Macedonia también, pero tenemos pensadores como Demóstenes que van a estar totalmente en desacuerdo.
También en este ámbito del pensamiento y de las ideas van a ser importantes las fuertes menciones sobre las nociones de paz, de autonomía o la búsqueda de la unidad del mundo griego como un todo. Incluso con los debates eh, que se generan, queda clara la percepción contemporánea de esa crisis. eh, Sin embargo, también queda claro que la polis era entendida como aquel espacio o ámbito que favorecía el perfeccionamiento moral y espiritual de los ciudadanos, ¿sí? Y esto en autores bastante críticos, incluso como Platón o Aristóteles. A partir de estos indicadores que hemos visto eh, que muestran la situación de crisis de las ciudades-estado en general en el mundo griego, a continuación vamos a profundizar un poco en la situación particular de Atenas y de su sistema político, el de la democracia. Siguiendo a autores tanto como Glotz o Pomeroy, ¿sí? Ellos plantean un importante deterioro en el funcionamiento del sistema democrático que muestra, por supuesto, sus propios indicadores o expresiones de la crisis, de los cuales vamos a tomar algunos. En el caso del funcionamiento de la asamblea, eh, la implementación del pago del MISTOI para garantizar la asistencia a las sesiones muestra claramente la falta de participación como un deber y como un honor de los ciudadanos y como un derecho, ¿sí? Y por lo tanto la necesidad de generar un mecanismo de pago para poder garantizar, por ejemplo, el quórum mínimo de asistencia. Pero esto también muestra claramente cómo se van generando dinámicas de corrupción a través, por ejemplo, de la compra de los votos para lograr la aprobación o no de una determinada normativa o medida. Asociado con esto, también la Grafé Paranomon va a sufrir un grave proceso de debilidad y de pérdida, básicamente, de su función. Recordemos que había sido una de las estrategias o mecanismos para limitar la preponderancia de un individuo, ¿sí? Y esto también muestra claramente cómo la comunidad se va debilitando en favor de los intereses individuales o de un grupo. En cuanto al ámbito de la justicia, acá también podemos reconocer, por ejemplo, la creación del Tribunal de los Nomotetes para vigilar la ley, o la de los discaterios que funcionaban como jueces y jurado, cuestiones que marcan un aumento o la creación de nuevos cargos asociados a la ley y la justicia que va mostrando que los anteriores han desvirtuado su funcionamiento y por lo tanto esto genera una mayor dispersión de aquella funcionalidad. A través de estos ejemplos podemos ver claramente como tendencia general la reducción del interés personal en la política, ¿sí? En el buen ejercicio, en la participación, que habían sido elementos significativos de los procesos de reformas y de ampliación que hemos analizado en el caso de Atenas desde la época arcaica. También se advierte, por ejemplo, la presencia de los demagogos, que con un discurso, un arte de las palabras y del convencimiento, van logrando persuadir en su favor o influenciar la decisión del voto. Todos estos aspectos van potenciando de alguna manera el poder de los individuos por sobre la comunidad y, por supuesto, debilitando el normal funcionamiento de aquellas libertades que habían sido pilares de esta polis democrática de Atenas.
Un último nivel que vamos a considerar está estrechamente asociado con un proceso que ya hemos señalado, que es el de las hegemonías, que van a atravesar de alguna manera todo el siglo IV, pero que tienen su origen en las guerras y el imperialismo del siglo V. Recordemos que cuando termina la guerra del Peloponeso, con el triunfo de Esparta sobre Atenas y por supuesto las ciudades que se nucleaban en esta liga, se van a ir sucediendo luchas por el dominio de una ciudad líder, ¿sí? Por sobre el resto o la mayoría de las ciudades griegas. Esas ciudades líderes que van tomando las hegemonías en momentáneas van a ser Esparta, Atenas, Tebas y luego nuevamente Atenas. Este proceso, ¿sí?, va a estar acompañado, por supuesto, por la formación de ligas, ¿sí?, que eran características de las ciudades griegas, y por supuesto el ejercicio o el dominio, por eso hablamos de hegemonía, de una ciudad líder que concentra el poder y que se hace efectivo en el desplazamiento de lo militar, ¿sí?, de lo económico. Las ligas, como dijimos, siempre tuvieron un carácter momentáneo, pero en este siglo IV van a comenzar a prolongarse en el tiempo y en la práctica tienden a debilitar el concepto de la polis como marco político autónomo, autárquico y soberano, ¿sí? En este contexto de crisis general, ¿sí?, desde la mirada de la polis como ciudad-estado, van generándose algunas alternativas posibles de soluciones, tomando, por ejemplo, la idea de una posible unidad griega que podía ser llevada a cabo ya sea por una ciudad líder propiamente griega como Atenas, o desde otro tipo de gobierno como el monárquico. Asociado con esta idea, tenemos que entender a aquellos pensadores que visualizan en Filipo II de Macedonia los rasgos que eran requeridos para llevar adelante esa unidad. Algunos de esos rasgos o los elementos positivos que podría desencadenar este dominio de Macedonia como unificador del mundo griego van a estar expresados, por ejemplo, en las cartas de Isócrates. Pero recordemos que otros pensadores como Demóstenes están totalmente en contra de esta figura de Filipo. A modo de síntesis de todo este proceso tan interesante de la crisis, podemos señalar el afianzamiento del individualismo, la importancia de los asuntos privados, la pérdida del deber ciudadano y militar, las diferencias sociales, la crisis propia de las ciudades, de las instituciones democráticas, en el caso concreto de Atenas, y por sobre todo la debilidad del elemento de la soberanía de la polis, así como también la pérdida de valores como la solidaridad o el interés común. Todas cuestiones que van mostrando el quiebre o el detenimiento de esos elementos que habían caracterizado la polis desde su formación y que por lo tanto muestran su crisis como marco de organización sociopolítica en este mundo griego. Estrechamente conectado con este contexto, vamos a pasar a analizar el tema 2, que está enfocado en el mundo helenístico. Para abordar este tema o este nuevo mundo, ¿sí?, vamos a tener en cuenta, en primer lugar, la perspectiva diacrónica para analizar dos momentos claves. Desde el primero, que comprende desde los antecedentes del reino de Macedonia,
incluyendo los reinados de Filipo II, de Alejandro, la configuración del imperio y luego de la muerte de Alejandro, la delimitación o la conformación de los denominados reinos helenísticos. Pero esto, por supuesto, teniendo siempre presente la perspectiva sincrónica tanto de los procesos asociados a la crisis de la polis como de procesos que vamos a ver más adelante vinculados con la formación del Imperio Romano. Para este nuevo tema también vamos a delimitar temporalmente, por supuesto, en primer término, procesos que vamos a englobar aproximadamente desde el siglo VI a.C. hasta el 31 a.C., tomando como límite temporal máximo el reino tolemaico. Pero debemos desde ya señalar que no todas las zonas van a tener un corte cronológico en la misma etapa, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener claramente cuáles son los límites espaciales de este mundo helenístico, partiendo desde el reino de Macedonia, ubicado en la zona norte del continente, ¿sí? Y desde allí cómo se va conformando en todo lo que ustedes ven acá marcado en amarillo, el imperio que va a desarrollar Alejandro Magno y que va a incluir no solo la zona griega, parte de la Tracia, Anatolia, el Levante, Mesopotamia, la zona de Persia e incluso la zona más oriental hasta el río Indo y Egipto. Para abordar este increíble mundo helenístico, también contamos con fuentes, por un lado, arqueológicas, que tenemos una gran variedad vinculada a los restos funerarios, a las esculturas, monumentos, así como a la numismática, que va a ser uno de los aportes de este mundo, pero también contamos con una gran variedad de fuentes documentales vinculadas a los registros administrativos, pero también eh, biografías, ¿sí? Desde diferentes perspectivas sobre, por ejemplo, la vida de Alejandro, documentación privada, y en este sentido vamos a destacar cómo en proporciones las fuentes, sobre todo documentales, pero también arqueológicas, provenientes del reino tolemaico, es decir, del egipcio, son significativamente mayores en volumen y en grado de preservación que la del resto de los reinos helenísticos. Para analizar la primera etapa del reino de Macedonia, vamos a seguir los planteos de Lozano Belilla, una autora que vamos a trabajar esta semana, así como también de Sara Pomeroy. El tipo de gobierno del reino era la monarquía, con rasgos bastante singulares, ya que el rey era elegido por el Consejo Real y luego debía ser reafirmado o confirmado por la Asamblea del Ejército. El monarca tenía un gran poder sobre los súbditos y era considerado el mejor, además, de su estirpe, lo cual marca, además, el fuerte carácter militar de esta monarquía. Uno de los reyes más relevantes que podemos señalar va a ser Argelao, quien desarrolló una serie de reformas, tanto administrativas como económicas, que van a favorecer el crecimiento del reino y una mejor posición dentro de ese mundo griego. Cuestiones que van a ser capitalizadas por Filipo II. En este caso, Filipo va a llevar a cabo dos tipos de proyectos políticos bastante interesantes, uno a nivel interno y otro a nivel externo. En el primer caso, a nivel interno, se va a enfocar en la urbanización, en la mejora de los caminos, de los puertos, la expansión de la zona
costera, buscando nuevos recursos económicos, como por ejemplo el oro, pero también va a desarrollar una interesante reforma militar eh, que posibilitó el fortalecimiento de la estructura de la falange, formada en su mayoría por campesinos. Los mandos de la caballería van a quedar en los nobles y por supuesto el rey se posicionaba como líder máximo del ejército. Este reorganización o reordenamiento posibilitó la creación de lazos de fidelidad y de lealtad entre el soldado y el rey, así como los avances en algunos tipos de armamentos, como por ejemplo la lanza larga. Todos estos cambios van a permitir que Macedonia se convierta en una importante fuerza política dentro de ese mundo griego. Asociado con esto, Filipo también va a emprender, teniendo presente el contexto de crisis de las ciudades griegas, una serie de estrategias como por ejemplo la intervención en conflictos religiosos con la conformación de la anfictionía délfica, para lograr desde allí avanzar hacia el sur. Recordemos, por supuesto, las visiones opuestas de diferentes pensadores atenienses sobre el avance macedonio, tanto a favor como en contra. Este avance generó la apertura también y la mixtura de elementos culturales que eran griegos en Macedonia, que fueron consideradas, por supuesto, desde la perspectiva de la escuela de formación, que significaba el mundo griego, pero también, sobre todo, Atenas. Ejemplo de ello va a ser que el maestro de Alejandro va a ser el propio Aristóteles. Continuando con este proceso de avance sobre Grecia, vamos a destacar no solo la anfictionía, sino, por ejemplo, hacia el 338, el desarrollo de la batalla de Queronea, en donde triunfa Macedonia, y esto hace posible el control de Macedonia sobre el mundo griego, al menos hasta el istmo de Corinto. Van a avanzar entonces sobre 3 ciudades claves: Tebas, Atenas y Esparta. Posteriormente se va a realizar el Congreso en Corinto con la conformación de la llamada Liga de Corinto, en principio bajo la excusa de luchar contra los persas, y esta liga va a implicar la paz obligada para las ciudades griegas, la unificación de este mundo griego bajo el ordenamiento de la liga, la formación de un Consejo Supremo con representación desigual de las ciudades, pero que debía ser convocado únicamente por el rey, ¿sí? Cuestión que marca de alguna manera la parcialidad. Se mantenían las libertades y la autonomía de las polis, pero la soberanía quedaba, por supuesto, en manos de Macedonia. Cuestión que evidencia claramente la anulación de los principios fundantes de una polis. En este caso, el líder de la liga o hegemón va a ser el rey de Macedonia, personificado en Filipo. Con esta concreción podemos advertir la formación de un nuevo marco sociopolítico diferente de la ciudad-estado o polis, que va a tener rasgos nuevos con su hijo Alejandro. Asociado a Alejandro, debemos señalar que Filipo murió repentinamente, y ante esta situación su hijo va a asumir en el 336, primero como rey, por supuesto, de Macedonia, por proclamación del ejército. Sin embargo, Alejandro debía reconfirmar su posición, por un lado como hegemón de la anfictionía délfica, ¿sí? Y por otro lado de la Confederación de Corinto, cuyo motivo era derrocar a los persas. Alejandro va a proseguir de alguna manera con la intervención en Grecia,
sofocando algunas revueltas de ciudades que ante la muerte de Filipo van a intentar recuperar su estatus. En el caso de Tebas va a ser totalmente destruida y en el caso de Atenas no lo fue. Algunos autores señalan que fue como perdonada, un poco en respeto a Aristóteles, así como también por el valor intelectual y cultural que tenía Atenas. De esta manera, Alejandro se constituyó también como hegemón de la Liga de Corinto y va a asumir todo un proceso de guerra contra los persas desde el 334. En el siguiente mapa podemos visualizar la extensión aproximada que tenía el imperio persa, ocupando no solo Anatolia, ¿sí? Con ciudades griegas allí, sino también parte de la Tracia, por lo tanto era un peligro latente, no solo para el mundo griego, sino también para Macedonia. Una vez que Alejandro logra pacificar su propio reino y controlar Grecia, va a comenzar un proceso, entre comillas, de liberación de las ciudades griegas de este dominio persa. Este proceso de avance de Alejandro va a adquirir rasgos ofensivos muy claros, logrando así una expansión territorial desde la ciudad capital del reino de Macedonia, atravesando la Tracia, ingresando en el territorio de Anatolia, continuando por el Levante, donde va a tener una resistencia importante de la ciudad fenicia de Tiro, va a continuar hacia Egipto, fundando Alejandría, va a también conectarse y visitar el oráculo de Amón, en donde es reconocido como hijo, del dios, y va a proseguir su proceso de expansión hacia la zona de la Mesopotamia, incluso llegando hasta el área de Elam. En la ciudad de Susa se van a realizar las conocidas bodas entre los soldados macedonios y mujeres locales, avanzando cada vez más hacia el oriente, en el territorio central de Persia, ¿sí? En Bactriania, y logrando llegar finalmente hasta el límite máximo oriental del imperio, que va a ser el río Indo. En todo este recorrido, debemos también rápidamente señalar procesos de descontento del propio ejército que quieren regresar a Macedonia, ¿sí? Y finalmente la muerte de Alejandro hacia el 323. Pero lo interesante de esto es tener claro cuál era el territorio finalmente consolidado como el imperio de Alejandro. Tomando como punto de partida el concepto de imperio que ya venimos trabajando y teniendo claro cuál es la delimitación temporal del mismo, podemos reconocer ahora distintas estrategias de formación, así como también de organización. Por un lado, destacar que este imperio se forma a partir de la conquista militar, bajo la premisa o la fundamentación ideológica de liberar y derrotar al imperio persa. ¿Sí? En muchos casos, por supuesto, este dominio fue aceptado debido a que la monarquía era una forma de gobierno reconocida en el mundo oriental, aunque hemos mencionado algunos procesos de resistencias o excepciones, como pueden ser algunas ciudades griegas, Tebas o la ciudad fenicia de Tiro. Otro elemento interesante fue la adopción por parte de Alejandro de todos los fundamentos o de varios fundamentos ideológicos del poder real de cada uno de los lugares que él iba conquistando, como por ejemplo reconocerse heredero del rey persa o hijo del dios Amón en el caso de Egipto, a lo cual agregó un proceso de urbanización, es decir, la fundación de ciudades
que fueron denominadas, siguiendo su nombre, como Alejandría. En cuanto a la organización de este imperio, debemos señalar que el poder central estaba a cargo del rey y de un consejo cuyas funciones no son definidas de forma clara, así como también un grupo denominado los amigos o los leales, que podían estar al mando de algunas de las satrapías conquistadas. Sin embargo, queda bastante claro que la estructura en sí no era muy sólida. En cuanto a la administración concreta, se mantenían las libertades y la autonomía, por ejemplo, en las ciudades griegas, pero sin soberanía, y a nivel local también se mantuvieron aquellas circunscripciones básicas como podrían haber sido las satrapías o los nomos, en el caso de Egipto, pero estaban controladas por alguna gente macedonio o por un funcionario local más otro funcionario macedonio. Por último, en cuanto al ejército, podemos señalar que la base del mismo siempre fue soldados macedonios y griegos, a los cuales se fueron incorporando posteriormente algunos orientales frente al licenciamiento o a los descontentos. Y a nivel de la economía, por supuesto, la tarea de expansión y de conquista implicaba siempre contar con muchos recursos que se sostenían a través de tributos y de contribuciones. Y también un gran proceso de acuñación de la moneda que fue un rasgo muy importante de esta etapa. Dentro de este imperio alejandrino, otra cuestión muy importante es la concepción de la monarquía helenística que se va a ir gestando, que va a ser una concepción nueva a través, por supuesto, de la persona de Alejandro. Como era un imperio tan diverso, territorial y culturalmente, por supuesto, la forma de gobierno que va a poder garantizar un cierto núcleo era la monarquía, de alguna manera planteada ya por Aristóteles. Y dentro de esta monarquía, el centro va a estar en el rey. Esta monarquía va a integrar componentes macedonios, como la idea de la monarquía nacional, de un heredero de una realeza heroica, como lo ejemplificaba Alejandro, a lo cual se va a sumar el prestigio personal, por ejemplo, en sus cualidades como general del ejército. Pero también va a integrar componentes orientales sustentados en el derecho divino de los reyes, la aceptación como sucesor de reyes locales, así como el respeto a las tradiciones de cada uno de los territorios que iba dominando. Y por último, se van a integrar la fuerza militar y el carisma personal. Esto permite comprender que este nuevo Estado, con la magnitud de un imperio, va a estar estrechamente asociado al ejército y por lo tanto a la lealtad a ese rey, que además es considerado la ley viviente. El rey también es visto como un protegido por los dioses, cuestión que se podía manifestar sobre todo en las victorias bélicas, y incluía en su persona una serie de rasgos como por ejemplo bienhechor, caritativo, salvador, cuestiones que están bastante presentes y desarrolladas en las fuentes documentales como las biografías de Alejandro. Y por último se van a sumar atributos y signos exteriores, sobre todo de origen oriental, como pueden ser la vestimenta persa o la barba. Otro elemento nuevo y muy importante es la concepción o el ideal del imperio, que va a ser entendido como universal, y esto va a ser un rasgo importante dentro de las temáticas que vamos estudiando. Porque se plantea como una nueva configuración tanto geográfica, pero también sociocultural. El imperio alejandrino presenta grandes diferencias geográficas y culturales en espacio, ¿sí? Y por supuesto la unidad se va a lograr a través del elemento de la ciudad.
El propio rey era el portador del helenismo que se va a difundir y se integraba con Oriente, así como esta voluntad de alianza de ambos mundos. En ese sentido, el ideal que va a tratar de desarrollar Alejandro va a ser el del ecumenismo, es decir, el de promover esta mixtura social, cultural, religiosa de ambos mundos, y ejemplo de ello pueden ser los vínculos en el ejército o los casamientos o esta idea de la hermandad de los pueblos en el sentido de ser hijos del mismo padre, es decir, de Alejandro. Y otro de los aportes de este imperio va a ser la relevancia que van a tener la fundación de ciudades que le van a permitir a Alejandro asegurar los territorios conquistados militarmente, generar allí los vínculos, así como potenciar ese ideal de mixtura o helenismo, pero también se convierten en de alguna manera, una extensión ilimitada de ese imperio en contraposición con una esfera mucho más pequeña que era la de la polis. Se va desarrollando así una idea muy interesante que es la de la megapolis alejandrina como una síntesis de la polis y la cosmopolis, ¿sí? Y un ejemplo claro de eso va a ser la ciudad de Alejandría en el caso egipcio. Rápidamente vemos algunas fotos más actuales de la ciudad, tanto de su puerto como de algunos elementos del mundo funerario, así como también la moderna biblioteca de Alejandría que trata de recrear la antigua. Esto nos va a permitir entrar en la segunda etapa que corresponde a los reinos helenísticos. Como dijimos previamente, la muerte repentina de Alejandro marcó un cambio de ese proceso imperial y esto generó, por un lado, la posibilidad para algunas ciudades griegas de intentar recuperar su independencia del dominio macedonio, aunque finalmente no lo van a lograr. Y por otro lado, abrió un debate sobre la sucesión del imperio. Ante esto existían dos posibilidades claras. Por un lado, que el heredero fuera Arriedo, el hermano de Alejandro, pero que tenía algunas dificultades mentales, o el hijo que aún no había nacido de Alejandro con Roxana, su esposa oriental. Alrededor de ambas posibles soluciones se van a ir conformando dos grupos dentro del ejército y el Consejo Real, que finalmente van a acordar nombrar a Pérdicas como protector o regente de ambos, ¿sí? Y con esto, de alguna manera, una primera división de ese gobierno de todo el imperio para poder garantizar su administración. En principio, tomando a los principales líderes que habían acompañado a Alejandro, que son llamados los diádocos y que tomaban cada uno a su cargo una parte. En el mapa podemos ver a Antípatro que va a controlar el área de la zona griega, Lisímaco la zona de la Tracia, Antígono la zona de la zona de Capadocia, Eumenes la zona de Capadocia, Antígonos la zona de más de la Frigia, Pérdicas, la parte más oriental y amplia de ese imperio, y finalmente Ptolomeo, el sector egipcio. Incluso cuando se habían acordado estas divisiones, posteriormente se van generando conflictos y coaliciones porque cada uno de ellos quería adquirir más poder, conflictos que van a durar varias décadas y van a conducir finalmente a una división del imperio y a la formación de varios reinos que son denominados los reinos helenísticos, de los cuales nosotros nos vamos a enfocar solamente en los rasgos más importantes de tres de ellos. El primero es el reino Seleucida, que va a estar a cargo de la familia de Seleuco y van a conformar así una dinastía. Este reino territorialmente es el más amplio y por supuesto con
mayores diferencias internas. A la cual se va a sumar, por supuesto, la presencia de los partos en la zona oriental, siempre como un peligro cercano. Desde el punto de vista político, el rey es el centro del poder y garantizaba, como lo había hecho Alejandro, unidad a toda esa variedad. También, siguiendo los pasos de Alejandro, este rey va a estar rodeado por el grupo de los amigos y por una institución denominada la Cancillería. En relación a la administración, van a mantener las unidades de las satrapías que se van a encargar del cobro de los impuestos y de todo lo vinculado a la organización en general, ¿sí? En este reino, la fundación de las ciudades va a adquirir una gran relevancia, sobre todo en zonas estratégicas, como lo había hecho Alejandro, para promover la unidad y el control. Tenían un carácter autónomo, siguiendo de alguna manera el modelo griego. Desde el ámbito religioso también podemos señalar los aportes, por ejemplo, de dioses como Cibeles en el proceso de mixtura característico del mundo helenístico. Los conflictos dinásticos en este reino van a ser varios. Se entregó el trono al rey de Armenia en algún momento, pero ya hacia el siglo I vamos a identificarlo claramente bajo la protección de Roma y finalmente va a ser anexado al Imperio Romano. El segundo reino que podemos analizar es el de Macedonia y Grecia, que va a estar dirigido por la familia real que gobernó, heredera de Antígono. Se configuró siguiendo, por un lado, la tradición macedonia de la monarquía nacional y militar, en la cual, por supuesto, el rey era la autoridad máxima como jefe del Estado y del ejército, juez, legislador, a lo cual se sumaron los atributos propios ya delimitados del rey helenístico por Alejandro, como los caracteres de benefactor, bondadoso, generoso. Este rey estaba acompañado del Consejo Real, formado por supuesto por los principales jefes del ejército. Conformaban este reino todas las ciudades griegas que estaban bajo el dominio de Macedonia, con diferentes categorías. Algunas eran completamente consideradas súbditas y otros podían mantener su gobierno local bajo la supervisión o el control de una guarnición militar macedonia. Otro dato interesante de este reino fue la formación de ligas, que era algo bastante tradicional en el mundo griego. Desde la perspectiva económica podemos destacar que la producción agrícola siguió siendo la base, desarrollada por ejemplo en fincas, pero también los talleres artesanales, la explotación de las minas y diferentes recursos como los de los bosques. Los campesinados podían tener pequeñas propiedades y algunos sectores sociales de los nobles van a adquirir tierras, además producto del botín de guerra. Se van a implementar, por supuesto, el cobro de impuestos, sobre todo a las ciudades griegas. Hacia el siglo III a.C. se puede identificar claramente un proceso muy fuerte de helenización desde la perspectiva cultural, con una gran expansión de la lengua griega, sobre todo del griego ático, así como también de los dioses. Y ya hacia el siglo II a.C., producto de la expansión romana, esta zona del imperio, del reino, ¿sí? De Macedonia y Grecia, va a ser anexada dentro de la órbita romana, ¿sí? Y vemos acá cómo los distintos espacios de estos reinos helenísticos se van integrando o van teniendo su límite temporal en diferentes momentos.
Por último, el reino tolemaico o de los Lágidas, cuyo nombre proviene del general Ptolomeo, que va a formar su dinastía desde Egipto, controlando también algunas zonas de la costa oeste de África y del Levante. Egipto se posicionó como un centro económico importante en el Mediterráneo oriental durante el siglo III. La dinastía tolemaica tenía, por supuesto, como eje al rey con un poder político muy fuerte y bastante sólido, ¿sí? Eran considerados legítimos herederos de los faraones, como lo había sido Alejandro, y desarrollaron una realeza de tipo personal que combinaba los rasgos tradicionales faraónicos, como por ejemplo el protocolo, la titulatura, con elementos nuevos derivados de esa realeza de Alejandro. Esa combinación también se plasmó en el culto real luego de la muerte, así como del culto a la pareja real, tanto el rey como la reina. En cuanto a la organización administrativa, podemos distinguir que los cargos más importantes eran ocupados por los griegos y los cargos locales por los egipcios. Desde el punto de vista económico, la agricultura siguió siendo la base, aunque podemos destacar el impulso comercial gracias al puerto de Alejandría, los impuestos y la acuñación de la moneda, todos herencias de Alejandro. También podemos identificar a través de las fuentes, que en este caso, recordemos, tienen un mayor volumen también de preservación, algunas diferenciaciones de tipo social y cultural con la presencia, sobre todo en la ciudad de Alejandría, de griegos, macedonios, egipcios, de la zona del Levante, y también la delimitación o diferenciación de las áreas laborales. Por ejemplo, en las ciudades y en los cargos más altos siempre están reservados para los griegos, mientras que las zonas más agrícolas o de trabajo local para los egipcios. A nivel de este ideal de mixtura o de síntesis religiosa, el reino tolemaico va a ser un ejemplo de ello con una combinación de las divinidades como pueden ser Serapis o la expansión de la diosa Isis en el mundo griego. Y para destacar, vamos a señalar el fuerte desarrollo cultural y científico que incluso fue promovido por los propios reyes con la creación del museo, la biblioteca de Alejandría, el faro, toda la producción en artes, en astronomía, en matemáticas o en filosofía, ¿sí? Que van a ser un rasgo muy importante de este reino en relación con los otros dos. Asimismo, este reino es el que presenta una mayor extensión temporal y esto va a estar o lo podemos vincular con algunos eventos que tal vez son conocidos al final de la etapa, asociados a la reina Cleopatra, que fue la última de la dinastía tolemaica, sus vinculaciones con Julio César y luego con Marco Antonio del mundo romano. Marco Antonio fue quien finalmente va a ser derrotado por Octavio en el 31 a.C. y esto va a marcar la finalización del reino helenístico tolemaico y la incorporación de este espacio al mundo romano, pero con una particularidad como propiedad privada del princeps. Cuestiones sobre las que vamos a volver más adelante. Y como cierre o final de este mundo helenístico, presentarles algunas imágenes, sobre todo del templo de Isis, ubicado en la isla de Philae, al sur de Egipto, que no solo corresponde a la época tolemaica, sino que es uno de los templos mejor conservados desde la perspectiva arquitectónica, pero también desde la mixtura en las formas que integra elementos tradicionales faraónicos con los griegos, incluyendo representaciones de la propia reina Cleopatra.